Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más al podcast. Hoy vamos a hablar acerca de perder grasa en zonas rebeldes. He hablado en otros episodios de cómo perder grasa. Básicamente, los 3 puntos que debemos de conocer son muy simples. Además, la pérdida de grasa como tal, ya he comentado muchas veces que es un proceso relativamente sencillo, mucho más que ganar masa muscular. Entonces, normalmente, cuando alguien va al gimnasio, cuando se pone a entrenar y su objetivo es una recomposición corporal, siempre digo lo mismo, céntrate en ir ganando músculo poco a poco, en entrenar bien, porque es lo más complicado, ir ganando músculo. Es un proceso que requiere tiempo, al igual que la pérdida de grasa, pero perder grasa como tal, al final, si tienes los 3 o 4 puntos importantes bien controlados, pues lo vas a conseguir. Ahora bien, ¿dónde está el punto? Lo importante que muchas veces comentamos, vale, sí, yo voy perdiendo grasa, pero es que hay ciertas zonas en las cuales, bueno, pues me cuesta más, como que se quedan ahí rezagadas, como que esa grasa no se va, pero ni a tiros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues es cierto que todos tendemos a acumular grasa en ciertas zonas. Por ejemplo, los hombres quizás más en las lumbares, en el abdomen, las mujeres en el glúteo, piernas. Bueno, en definitiva, esas zonas que son más conflictivas y que rápidamente cuando buscamos una pérdida de grasa, pues queremos que se note, que se vea precisamente ahí, en esas zonas. ¿Y por qué queremos que se note ahí? Porque seguramente, aunque tengamos grasa por todo el cuerpo, por los brazos, por los antebrazos, por la zona del pecho, por muchas otras zonas, pues esa grasa está, en cierto modo, mejor distribuida y por lo tanto tiene un efecto visual o un impacto visual algo más favorable. O sea, que lo vemos mejor, que no vemos como que tenemos un montón de grasa quizás en los brazos o quizás en el pecho, pero sí que esas zonas más conflictivas, cuando por ejemplo estamos en un peso más o menos saludable y vemos que no se va esa grasa, bueno, pues lo llamamos grasa rebelde. ¿Y qué podemos hacer para perder grasa de esas zonas? Bueno, pues lo más importante, y es algo que todos debemos entender, es que la grasa se pierde de todos los lados. O sea, nosotros cuando planteamos un déficit calórico, que es el primer punto que tenemos que controlar, pues vamos perdiendo peso, vamos perdiendo grasa, pero se va perdiendo de todas las zonas más o menos por igual. Pero es cierto que estas zonas un poco más conflictivas pues se van retrasando un poco y por lo tanto cuando ya nos vemos más o menos bien en el resto del cuerpo, estas zonas parece que siguen como al principio. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues aparte del déficit calórico, tenemos que ingerir la suficiente proteína y por supuesto entrenar fuerza. Aquí hay algunas personas que dicen, ya, pero entrenar fuerza yo sé que es interesante para ganar masa muscular, para verme un poco más grande, para tener más músculo, para todo eso, pero para perder grasa, o sea, ¿por qué tengo que entrenar fuerza? Bueno, pues precisamente para no perder esa masa muscular que hemos ido ganando con el paso de los años, con el paso del tiempo, con todo el esfuerzo que le hemos dedicado y que si simplemente hacemos déficit calórico y mucho cardio, pues se va hiriendo poco a poco. Esto va a tener un impacto muy negativo, sobre todo a nivel visual. ¿Por qué? Porque vamos a ver que perdemos peso, pero no se traslada a una mejora física, a una mejora estética. Entonces, por eso siempre es importante entrenar fuerza, además de los muchos otros beneficios asociados que tiene. Entonces, esto lo tenemos que controlar y ya por último, una vez ya tenemos el déficit calórico, lo vamos controlando, vamos ingiriendo la suficiente proteína, los otros macros, bueno, pues a gusto personal, eso es verdad que lo podemos balancear un poco más alto de hidrato, un poco más alto de grasa, depende un poco del enfoque que llevemos, pero a partir de ahí lo único que queda es esperar. O sea, no es algo rápido. No vamos a perder toda la grasa en una semana, en 2 semanas, en un mes. A ver, si tenemos poquita, sí, pero es verdad que ya vamos a tener poca grasa rebelde, entonces ahí va a ser un proceso más sencillo. Pero cuando queremos perder, por ejemplo, estamos en un 18% de grasa y queremos llegar al 10%, bueno, pues seguramente esas zonas tengan bastante más grasa que otras zonas. Entonces, bueno, pues lo dicho, vamos a ir perdiendo grasa de todos los sitios por igual, es un proceso que lleva tiempo y seguramente hacia el final, cuando ya te veas más o menos bien en todo el cuerpo, dirás, bueno, pues estas zonas parece que queda aquí algo de grasa, pero que no se va, no se va. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues esa última grasa rebelde podemos utilizar ciertos suplementos como son la cafeína, que nos ayuda un poco, el ECGC, extracto de té verde, sinefrina. Todos estos van muy bien. Son cosas que normalmente yo suelo recomendar para una última fase de definición, por ejemplo, a las últimas semanas, no al principio porque no tiene ninguna lógica, pero sí al final. Pero lo más importante es que, lo dicho, con el tiempo se va a ir. O sea, da igual que utilices estos suplementos que no. Quizás ayudes un poco a la pérdida de grasa utilizándolos, pero no quiere decir que por eso vayas a perder más grasa ni que vayas a conseguir una mejor definición, nada de eso. O sea, es algo que podemos utilizar al final simplemente
como apoyo a todo lo anterior, porque si no cumplimos cualquiera de esas cosas, pues seguramente la pérdida sea un proceso bastante complicado y por eso muchas personas se frustran porque ven que no pierden grasa, que pasa el tiempo. En definitiva, seguramente estas cosas se deben porque no controlamos los aspectos básicos que he dicho. Pero una vez les controlemos, una vez pase el tiempo, lo más importante es que con el tiempo esa grasa rebelde también se va a ir. Se va a ir, no le queda más remedio. O sea, no es que se vaya a quedar ahí para siempre y del resto del cuerpo estemos súper fibrados, con la piel pegadita al músculo, nada de eso. O sea, la vamos a ir perdiendo, lo que pasa es que seguramente se quede hasta el final con nosotros. Y nada más, esto es lo que deberíamos de conocer, deberíamos de tener en cuenta a la hora de perder grasa de zonas rebeldes. Es un episodio que me habían pedido, así que simplemente quería dedicar por aquí unos minutos a hablar de ello. Ya sabes, como siempre, que cualquier otra cosa relacionada con esto pues la encuentras en mi web, ivyamazares.com, sino también en redes sociales. Y si te apuntas a mi newsletter en lifters.es, vas a tener mucho más contenido en formato escrito. Envío unos mails por ahí cada 15 días en los cuales cuento cómo entreno, tips, recomendaciones, mi día a día, alguna reflexión, en definitiva, cosas que también vas a poder aplicar y te van a ser de ayuda. Así que nada más por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio en Lifters la semana que viene. Chao.